ocasión nos encontramos en las instalaciones de Fundar para platicar sobre un texto que recién acaban de publicar que se llama Presupuesto Público, Rendición de Cuentas y Salud Materna en México, acercamiento desde los derechos humanos. Nos encontramos con una de las coordinadoras, que es Daniela Díaz, Daniela Díaz Echeverría, y con una de las autoras, Gabriela García Patiño, quienes nos hablarán un poco sobre los textos presentados en este material. Y bueno, antes que nada, gracias. Y bueno, me gustaría saber, a nivel de investigación y escritura, ¿cuál fue el mayor reto con el que se enfrentaron a la hora de ir recabando la información y poder estructurar un texto que llegue a un público más amplio y que sirva para una plataforma que de verdad informe sobre la situación actual de la salud reproductiva y materna de la mujer en México? Bueno, la verdad es que este libro editado por Fundar con GEDISA, en este caso responde a un largo proceso de investigación en el cual un ejercicio de esta investigación es estar constantemente solicitando información a través de los mecanismos legales que hay en el país para ello. De igual manera con entrevistas a funcionarios públicos y visita de campo a los establecimientos de salud, particularmente en el estado de Guerrero. Entonces sí, el libro responde y recoge una investigación que entre tres organizaciones, que es Fundar Centro de Análisis e Investigación, Balance y Quinal Distrito Federal, comenzamos a realizar desde el año 2011. El libro se comienza a trabajar ya como una idea más concreta desde abril del 2013 y hasta la parte final de su elaboración se continuó investigando. Entonces también se trata de que la información esté lo más actualizada posible y a su vez las reflexiones se fueron revisando a la luz también de los hallazgos de la investigación, ¿no? Entonces en verdad, repito, es un libro que da cuenta de todo un proceso de investigación, de monitoreo de política pública, de reflexión en torno a los temas, que gran parte del título del libro señala cuáles son los temas. Sí. Pues sí, para nosotros fue un ejercicio como de armado de un rompecabezas, porque la información no está concentrada en un solo lugar. Entonces tienes la parte de política pública en algunos documentos, tienes el presupuesto en otros, y además hay como muchos huecos o mucha información que, aunque existe, no está accesible tan fácilmente o de manera, no la encuentras pública. Entonces hay que hacer una búsqueda intensiva, que fue mucho del ejercicio que hicimos, de ir a estos documentos, pero además hacer solicitudes de información. En nuestro caso, muchos de los datos que necesitábamos no están disponibles al nivel de desagregación que queríamos para hacer el análisis, entonces más de 100 solicitudes de información para poder tener el contraste entre todos los años. Y un ejercicio de análisis tanto de la información de gabinete como de ir directamente con las usuarias, con las mujeres que están directamente en los servicios, para ver si esto que estamos encontrando en el papel efectivamente está sucediendo en la realidad. Entonces eso nos permitió tener un panorama mucho más completo y tal cual poder armar un rompecabezas de información que muchas veces pues parece que no existe, o que hay que hacer un gran esfuerzo para poder tener como la imagen completa, porque si no solo te quedas con algunas partes. Claro. Y bueno, ahorita acaba de mencionar algo que me llamó la atención, que bueno, pueden relacionarse los dos textos en parte, porque dices contrastar la realidad con lo que se dice, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en su texto se habla de que, bueno, está el presupuesto y están como lo que se espera que se realice con esto, que si hay una buena distribución.
y bueno, no es como sorpresa ver que las incongruencias existen también en esta parte que es la salud materna, si están las diferentes incongruencias en el presupuesto nacional. Y lo que veía, por ejemplo, en un testimonio de una de las usuarias, que se ve todavía esta incompatibilidad de la información desde el mismo sector de salud, ¿no? Cuando una pide que si le realizan la prueba del VIH y le preguntan, bueno, ¿pero qué tienes más parejas? Como si eso fuera la respuesta negativa, le eximiera de la posibilidad de estar enferma, contagiada. Y bueno, de todos estos particularidades de las fallas que están en el sistema de salud, ¿cuáles consideran ustedes que son las más importantes y las que deberían de tratarse de manera inmediata? Pues son varias, pero es que tienen que ver como de dos vertientes, ¿no? O tres vertientes si quieres. O sea, cuando nosotras señalamos que la rendición de cuentas es un elemento central, está muy vinculado precisamente a esto de la transparencia de todo el ejercicio, el uso de los recursos públicos, sean financieros, sean insumos, desde la federación hasta los establecimientos de salud más locales, pero también de la toma de decisiones, ¿no? ¿Por qué se decide que haya tales recursos? ¿Por qué se decide que esos recursos se comprometen a tales objetivos o metas de los programas? Que durante el año vaya habiendo esta transparencia, que es un contenido de la rendición de cuentas del ejercicio de lo público, ¿no? Y eso está como muy fuera del entendimiento de las instituciones públicas en su quehacer. Les parece algo muy lejano, muy ajeno, y en realidad debería ser una práctica natural de las instituciones públicas. Y otro es, muy de la mano de ello, es la participación, ¿no? Tal cual las personas que usan los servicios públicos tienen un enorme conocimiento de cuáles son sus necesidades. Parece una obviedad porque además se pierde la oportunidad de tener la posibilidad de mejorar las condiciones, ¿no? Pero todo esto está muy fuera del quehacer de las instituciones públicas en general y de lo que tiene que ver con las de salud en particular. Entonces es todo un campo de que falta por hacer, ¿no? Y otro campo que falta por hacer es precisamente el abasto y la disponibilidad para cubrir de manera cabal las necesidades, los requerimientos en salud. Por ejemplo, tú hacías el comentario de que el VIH es una enfermedad. El VIH no es una enfermedad, es una condición, y precisamente para que no derive en una situación grave de enfermedad hay un paso previo que en términos generales no es complejo, es simple, que es precisamente tener el abasto de las pruebas de VIH a las mujeres en edad reproductiva principalmente, ¿no? Como para dar un primer paso. Entonces, sin embargo, no existe el 100% de abasto, o sea, no existe la posibilidad de que el 100% de las mujeres que quisieran solicitar una prueba de VIH puedan acceder a ello, ¿no? Entonces esas cosas son esenciales y no están cubiertas. Y un tercer elemento que tiene que ver mucho con eso también tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Hay en los servicios una práctica muy importante de racismo, de maltrato, de discriminación. Entonces eso es otro componente muy importante, y yo diría que un cuarto es como la rendición de cuentas en cuanto a que todas estas acciones, sobre todo las que están normadas, que tienen que ver con el buen uso de los recursos, la fiscalización,
del uso de los insumos o de los recursos financieros del sector público y la discriminación pues se traduzcan en sanciones y en correcciones concretas. Hay una enorme impunidad sobre el maltrato hacia las personas que usan los servicios de salud, en particular hacia las mujeres hay una violencia específica en los servicios de salud y a su vez el desvío o falta de comprobación del uso de los recursos también a la fecha es muy bajo el nivel de sanciones que hay y de repercusiones en los funcionarios públicos que hacen un mal uso de esto, ¿no? Sí, diría que por ahí va. Sí, tal cual, creo que son esos puntos y en particular una cuestión en el caso de la transparencia, no, a pesar de que hay un lineamiento y que deberían de ser información pública, nosotros nos encontramos con que muchas veces resulta que es a la buena voluntad del funcionario público si te da la información o no. Y en ese sentido puedes que haya un funcionario, una funcionaria muy comprometida que te da la información, que está haciendo las cosas y en el momento en el que el tema cambia hacia otra área o que la funcionaria es movida de ese puesto, entonces la posibilidad de poder acceder a esa información termina siendo nula, ¿no? Entonces va a una cosa más personal, de buena voluntad, que una práctica institucional. Y el otro punto que me parece relevante y que nosotras encontramos tiene que ver con la coordinación. Hay suficientes elementos de política pública, normativos y legales que garantizan que, por ejemplo, las mujeres deberían de tener, toda mujer embarazada, el acceso a la prueba de VIH como una oportunidad de oro para poder cuidar de su salud y al mismo tiempo para evitar que haya más casos. Sin embargo, al momento de llevar a cabo, de implementar esta política, las cuestiones de coordinación entre diferentes áreas de un mismo sector, es decir, entre dos diferentes áreas de la misma Secretaría de Salud, es lo que hace que no se pueda hacer palpable, que no se pueda llevar a cabo. Entonces ahí también hay una falta de coordinación clara, de mecanismos claros entre qué le toca a cada una de las unidades o de las dependencias de la Secretaría de Salud. Y al mismo tiempo una cuestión de dónde está entonces la supervisión y la rectoría del ente que debería de vigilar que esto no pasara, ¿no? Entonces, si hay una descoordinación al interior de la Secretaría, es también esta misma Secretaría que tendría que tener un papel mucho más fuerte en la supervisión y en la rectoría para asegurar que todas sus áreas estén funcionando de manera adecuada. Ok. Y bueno, quizá parece como regresar un poco, pero me interesaría que ustedes explicaran como de manera más sencilla cuál es la relación de por qué este problema de salud es un problema de violencia de género, que es lo que se aborda en la introducción, en los primeros pasos, porque intuitivamente parece lógico que sí representa violencia de género, pero luego hay como ciertas confusiones y bueno, aprovechando que ustedes lo han tratado como más puntualmente, me gustaría, si es posible, que nos explicaran un poquito más sobre esto. Sí, hay como diferentes aristas donde como lo puedes abordar, ¿no? Una es algo como muy sencillo, por decirlo de alguna manera, y es el hecho de que como uno de los mayores eventos, o sea, que más le sucede a las mujeres en general son hechos reproductivos, ¿no? Son embarazos que pueden terminar en parto o pueden derivar en abortos espontáneos o provocados, ¿no? Entonces eso tiene mucha presencia en la vida de las mujeres y a su vez como en la ubicación social de lo que debe ser una mujer, ¿no? Una mujer se debe reproducir, se debe embarazar, debe parir y debe criar hijos. Entonces tienes como esas dos situaciones y además de ello en los establecimientos de salud, sobre todo en los hospitales generales, lo que más se atienden son partos. Inclusive lo que registra el sistema de protección social en salud, conocido como el Seguro Popular, lo que más
atiende, lo que más se atiende a través del Seguro Popular son eventos obstétricos, sean partos, sean enfermedades durante el embarazo, sean abortos espontáneos o no. Lo que más se atiende a través del Seguro Popular son eventos obstétricos, ¿no? Entonces tienes como diferentes formas de ver. Pero paradójicamente, ello en vez de derivar como en que todo estuviera diseñado y condicionado de tal manera para que a la mujer se le respetara desde un marco de derechos humanos su voluntad, y en vez de generar condiciones para una atención obstétrica de calidad, en tiempo, con todos los recursos, con respeto, en un marco de dignidad, ocurre lo contrario. Hay carencia de recursos, hay un maltrato, hay desidias, pero como es un evento tan numeroso, tan presente, lo que nosotras creemos es que finalmente lo que sucede es que hay una especie de casi como una costumbre de no ver a la mujer en su dignidad, sino como si fuera casi una línea de producción industrial, y es como que pase la siguiente a parir, que pase la siguiente a parir, que pase la siguiente a parir. Entonces, y se desconoce toda esta condición de que es una persona en una situación que tiene derecho a decidir varios asuntos, a decidir cómo parir, a decidir estar acompañada durante el parto, a decidir si continuar un embarazo o no. O sea, hay varios derechos que la mujer los tiene y sin embargo se les niega. Y se les niega tomando la decisión de negarse. Por eso es una violencia de género, porque se decide que no va a haber recursos suficientes, no va a haber atención hospitalaria 24 horas, no va a haber vehículos para traslado para situaciones de emergencia, no va a haber interrupción legal del embarazo. Entonces, por eso es una violencia que no se genera de manera espontánea, sino que se toman decisiones en el diseño de la política pública, en la normativa jurídica y en las formas de asignar el presupuesto que afectan de manera específica a las mujeres en sus decisiones de reproducción y en la forma en que los servicios pueden atender sus eventos vinculados a la reproducción. Entonces, en los casos, la mortalidad materna lo que te demuestra es que como todas estas decisiones racionales al momento de diseñar las políticas públicas no afectan a la población en general, sino que van afectando a la población de mujeres más pobres. Entonces, por eso en el libro también se habla de lo del sufrimiento evitable, porque si se tomaran otras decisiones para diseñar los programas de política pública, para abastecer las redes de atención, los centros de salud, los hospitales generales, que hubiera ambulancia, que hubiera intérpretes en lengua, que la mujer pudiera estar acompañada, que hubiera sala de emergencias, que hubiera ambulancias y así, si se tomaran esas decisiones para que hubiera el abasto de todo eso, que una mujer pudiera realizarse un aborto en condiciones seguras, se evitaría sufrimiento, porque al final lo que sucede es que las mujeres sufren por decisiones racionales, no por decisiones azarosas, ¿no? Entonces es un poco también lo que el libro quiere poner sobre la mesa, y por eso se enmarca en los derechos humanos, que no son como situaciones espontáneas, irracionales, sino que se van tomando decisiones racionales que van generando que las mujeres tengan un sufrimiento que nosotras pensamos que si se tomaran otras decisiones esos sufrimientos serían evitables, no ocurrirían. Ahí va.
Ok, y bueno, eso es lo que se considera que es la violencia naturalizada y hacer énfasis en que es algo sistemático, ¿no? Y bueno, a mí me interesa saber, bueno, este libro tiene mucha información, tiene datos específicos, tiene tablas como también muy cuidadas de todo lo que se va revisando, pero me gustaría saber a quién específicamente va dirigido este texto. Uno como ciudadana que busca informarse más sobre lo que está ocurriendo. Bueno, yo me vería beneficiada con esta lectura, pero también sería como algo de denuncia o quizá una invitación a pues que las instituciones, el gobierno, las instituciones de salud se vieran más comprometidas o involucradas en este proceso y sanar, intentar subsanar todos los errores y aberraciones que se cometen en el sector de salud, o es como, bueno, entiendo que no es una investigación que se ha terminado, es algo que está en proceso constante porque los datos vienen fluyendo, pero ¿a quién en este momento está dirigido esta investigación, este texto? Sí, Gaby quiere responder. Creo que tratamos de hacer un ejercicio de traducir elementos que son muy complejos en una cosa mucho más amigable y de hacer un esfuerzo como por acercar información que de pronto puede ser muy técnica a personas que nos interesan los temas y que estamos trabajando. Creo que uno de los públicos es ese, ¿no? Las personas que están haciendo trabajo directamente en favor de la salud de las mujeres, tener elementos que puedan apoyar esos argumentos de una manera más clara, con estos elementos técnicos que justifiquen justamente eso. Desde Balance tenemos ya un sesgo, que es que nuestra línea de trabajo es la incidencia política. Nosotras, la investigación que hacemos, los materiales que hacemos, todos tienen ya una línea muy específica de tratar de cambiar las políticas públicas para mejorar la condición de las mujeres. Tal cual nuestro texto termina con recomendaciones de política pública, porque al mismo tiempo que queremos traducir y que queremos acercar la información, también otro de los públicos que es nuestra intención llegar son los tomadores de decisión, ¿no? Como decir, estamos al pendiente, sabemos lo que está pasando, tenemos evidencia de diferentes lugares, de diferentes perspectivas sobre lo que está sucediendo y además existen estas propuestas que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida y la salud de las mujeres. Entonces yo ubico como esos dos públicos muy específicos y que además era como nuestra intención directa pegarles por lo menos en el capítulo y creo que también el libro. Sí. Ok, pues muchísimas gracias. Algo que les gustaría agregar, ya sea que fuera que no quedó en el libro o que algunos hechos recientes o no sé, algo que para terminar. Sí, quisiera agregar algo más bien del libro, y es que el libro también contiene un capítulo que es una reflexión de lo que sucede a nivel internacional, de lo que se está discutiendo en el ámbito internacional. México es un país con una tradición de participación activa en los espacios de discusión y de toma de decisiones internacionales, y se compromete permanentemente, asume los acuerdos internacionales, los documentos internacionales donde se definen indicadores y metas. Entonces, para México, toda esta plataforma internacional de metas, de objetivos, de cumplimiento con fechas establecidas es importante. Se trata de armonizar, de adecuar la política pública nacional a estos compromisos internacionales. Entonces, la reflexión, lo que ahí se decide, sí tiene un peso relevante para la política pública en el país. Entonces, por eso también decidimos
que era muy importante incluirla en este trabajo y creo que es otro contenido de mucho valor en el libro. Ok, pues muchísimas gracias. Los invitamos a seguir de cerca el trabajo realizado por Fundar, que es el Centro de Análisis e Investigación, y también las novedades de Gediz Editorial, a quienes agradecemos por habernos permitido el material de esta obra. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias.